Saludos amigos de YouTube, ahora venimos con la segunda parte del video del análisis de cómo funciona un amplificador de audio de forma básica. En este caso vamos a trabajar ahora con lo que es la simulación del circuito. He agregado aquí unos medidores de corriente, ya que antes hablé de esta corriente, pues para que midamos cuánta va a estar circulando. Hay un detalle y fue que descubrí por qué antes no podía conectar la resistencia de realimentación, como les decía, desde el punto donde normalmente se coloca, que es desde el punto de salida, y era que tenía invertida la conexión de los transistores NPN y PNP de salida. Coloqué uno donde iba el otro y por eso el circuito no funcionaba. Entonces ya esto ha sido corregido y ya pues funciona bien en la simulación. Entonces lo que vamos a hacer de inmediato es pasar a lo que es la simulación. Primero vamos a hacer una simulación desconectando la excitación de entrada. Vamos a bajar el osciloscopio. Aquí se puede ver entonces las condiciones del circuito en estado, digamos, estable. Vean que la corriente que está circulando por acá es de 2.33 mA. Como les dije, es una corriente pequeña para alimentar lo que es el amplificador diferencial. Y por esta rama de acá está circulando una corriente de unos 6.22 mA, que como les dije se maneja una corriente pequeña en estado de reposo. Esta corriente aquí puede cambiar un poco ya cuando se excita, pero esta de aquí se mantiene prácticamente igual. Esta no tiende a cambiar por la excitación y es lo ideal que se mantenga estable. Entonces ahora vamos a conectar la excitación para ver la señal que sale. Voy a conectar aquí el canal A para poder comparar la señal que sale con la señal entrante. Cabe destacar que la alimentación del circuito es simétrica y está la simulación a más o menos 24 voltios, es decir, 24 voltios positivo y 24 voltios negativo. Entonces iniciamos la simulación y aquí vemos la onda de salida. Aquí está a máxima amplitud, que este circuito lo hace cuando tiene 1 voltio de entrada. El canal de salida, que es el verde, es el último canal, está en 5 voltios por división, y el amarillo, que es el de entrada, está también en 5 voltios por división. Entonces vean ustedes la pequeña amplitud que tiene la señal de entrada, que es esta amarilla, y vean la amplitud más grande que tiene la señal de salida. Aquí claro, estamos trabajando en condiciones de vacío, pero fíjense que a la salida tenemos unos voltios RMS. Con eso se lograría a 8 ohmios una potencia de aproximadamente 26 vatios. Claro, en condiciones de carga, pues las condiciones van a variar. Esta condición de carga no la voy a simular porque me da un error el simulador, ya que dice que sobrecarga el procesador de la máquina y se detiene la simulación. Vamos a ver entonces lo que les decía sobre la realimentación. La realimentación de este circuito es evidentemente una realimentación negativa que se establece, como les dije, por el amplificador de diferencia. Entonces les decía que estaba dada por la relación entre la R que está acá, R5, y la R6. Si aumentamos el valor de esta resistencia, la ganancia del circuito tiende a aumentar, pero tener una ganancia muy grande en el circuito implica que alcanza valores máximos con señales pequeñas y puede ser tendente a distorsionar y también a amplificar algunos ruidos que puedan aparecer. Vamos entonces a detener la simulación y vamos a cambiar el valor. Vamos a llevarlo a unos 33 kilos y vamos a ver entonces que con ello vamos a volver a simular. Vemos ahora cómo la ganancia del circuito ha aumentado y entonces lo que hemos obtenido ahora es una onda deformada, ya que la onda se nota cuadrada y debería ser una sinusoide igual que la que está acá. El voltaje en la salida ha aumentado a 18.9 voltios, pero ya es una señal con mucha distorsión. Vamos a ver que si entonces en cambio disminuyo el valor de entrada, entonces la señal vuelve a estar bien, es decir, lo que hemos dado es más ganancia y lo que nos permite es entonces poder excitar el circuito con una señal más pequeña, pero como les digo, esto no es recomendable. Ahí mejoró un poco, vamos a bajarlo un poco más, vamos a ponerlo en 0.5 milivoltios
o 500 milivoltios, perdón. Miren, ahí ya la señal se ve nuevamente bien y tenemos 11.79 voltios de salida, 12 voltios de salida RMS. En este medimos aquí, este es un voltímetro DC que está ahí para otra cosa. Ahí vemos entonces, si en cambio disminuyo mucho el valor de esta R, aumento la realimentación negativa y entonces eso provoca que la ganancia disminuya. Volvemos ahora y vamos a ver que la señal se hizo más pequeña con la misma excitación de entrada. Estábamos en 12 voltios y ahora bajó a 5.6 voltios. Entonces, si volvemos a llevar el circuito a condiciones normales donde teníamos inicialmente 1 voltio, volvemos a simular y vemos que la señal crece. Claro, aumentamos la excitación, pero aún no alcanzamos el valor que teníamos antes cuando era 20 kilos. Entonces ahí pueden ver cómo funciona esa realimentación. Volvemos a aumentarla y la vamos a llevar a 20 kilos como estaba inicialmente. Ahí vemos la señal. Como les decía anteriormente, los amplificadores de salida prácticamente no amplifican voltaje, sino que son seguidores emisivos y lo que amplifican es corriente. Ahora vamos a compararlo. Vamos a desconectar el canal 1 para usarlo en la salida, en la entrada del driver, para que vean que incluso la señal que está aquí es más grande que la que sale. Es decir, que aquí hay una pequeña atenuación, como les dije, por la caída que se da en la juntura emisor base de los dos transistores, más la caída que se puede dar aquí, sobre todo cuando hay una carga conectada, que ahora no la hay. Vean ustedes aquí las dos señales. Voy a bajar la señal de salida, que es la verde, y la señal amarilla, que es la señal que sale de los amplificadores de voltaje. Fíjense que ya la señal aquí sale grande y entonces esto confirma lo que les decía, que estos amplificadores de salida no incrementan la señal, sino que lo que le dan es más corriente. Vamos a ponerla una encima de otra para hacer una comparación de tamaño. Vean ustedes que como el circuito está en vacío, ambas señales tienen el mismo tamaño. Si el circuito se conecta a una carga de salida, si se pudiera simular y no se sobrecargara el procesador, como pasa, se viera que esta señal es un poco más grande al final. Por eso les digo que estos son los amplificadores de voltaje y ya aquí lo que logramos es la amplificación de corriente. Otro detalle que se podría presentar en una posible avería es que si por ejemplo uno de estos dos transistores se pone en cortocircuito, a la salida van a tener voltaje DC, lo que es peligroso para las bocinas. Bien, algo de lo que no había hablado es, y lo he colocado ahora, es este filtro, vamos a decir, formado por esta que es ahora R11 y C1, que es un filtro RC serie. Este filtro se hace para ayudar a controlar unas oscilaciones que aparecen para las frecuencias altas. Recuerden que la bocina es al final un elemento inductivo, entonces la inductancia tiende a aumentar su valor óhmico, su impedancia, en función de que aumenta la frecuencia. Entonces, para frecuencias muy altas, la impedancia de la bocina resulta ser alta y eso entonces genera unas oscilaciones ahí referente a las señales de frecuencia más arriba, y entonces se coloca esa red. Recuerden que el capacitor, a medida que aumenta la frecuencia, él disminuye la impedancia para este tipo de señal, y entonces ahí se logra hacer un equilibrio para las señales de alta frecuencia. Esa es una de las aplicaciones que tiene esa red, y es una red que siempre la van a encontrar a la salida en paralelo con la bocina de los amplificadores. Este esquema que se ve acá no es realmente un circuito para montar, sino un circuito explicativo. Es importante añadir que aquí entre el colector y base de este transistor debe ir un pequeño capacitor que debe ser de entre 15 a 30 picofaradios. Es para eliminar un ruido de alta frecuencia que provoca el transistor.
Ha sido todo, suscríbanse al canal, comenten el video 1, comenten el video 2, sugieran un video para subir y nos vemos en una próxima ocasión.